A ver. ¿Cómo hago? Ahí está. Ahí está, Doc. Podemos continuar. Perfecto, de Acá 10. están todos. Excelente. Ahí. Bien, en cambio una sífilis prenatal tardía suele presentarse con manifestaciones muy similares. Perdón, ¿yo continúo? ¿Está bien? Sí, continúa, sí. Bien, perfecto. Suele manifestarse con alteraciones similares a la etapa tardía del adulto. En el caso de la sífilis prenatal temprana, el paciente suele tener mal estado general, son niños que suelen nacer antes de lo previsto, suelen tener anemia, tienden a ser irritables por alteración ósea, suelen ser niños deshidratados, con fases de anciano y una afectación multisistémica importante. La piel por lo general tiene un aspecto terroso, se dice que tiene el color de los dedos de un fumador de cigarrillos, tiene por lo general inmovilidad muscular defensiva por osteocondritis, que lleva a que el paciente, para evitar el dolor, tienda a no moverse. Por estos mismos dolores es muy característico el grito o el llanto nocturno. Muchas veces presentan ampollas en las plantas y en las palmas, lo que nosotros llamamos un pénfigo sifilítico, y por lo general suelen tener coriza, que es una rinitis permanente, y alteraciones en el tabique, lo que lleva a que estos niñitos tengan una destrucción del tabique y una nariz que nosotros llamamos en silla de montar. Además, como les contaba, suelen haber alteraciones osteoarticulares permanentes que llevan a que esté esta osteocondritis dolorosa y una periostitis osificante. A nivel visceral, estos pacientes pueden tener hepato- y esplenomegalia, con adenopatías generalizadas. La causa de muerte suele ser una neumonía blanca. Pueden haber alteraciones a nivel miocárdico, con respeto de los grandes vasos, a veces presentan alteraciones renales como nefritis, nefrosis, alteraciones sanguíneas como trombocitopenia, y la neurosífilis es frecuente de observar. En el caso de la sífilis prenatal tardía, son pacientes que nacen aparentemente normales, pero desarrollan la enfermedad a partir de los 2 años. Pueden tener 2 tipos de lesiones. Pueden tener estigmas, que son malformaciones en tejidos afectados en periodos de crecimiento crítico, o algunos focos que son inflamatorios persistentes. Dentro de lo que es la sífilis congénita tardía, podemos observar queratitis intersticial, que puede llevar al paciente a la ceguera, alteraciones articulares como perisinovitis, hidrartrosis, entre otros, y lesiones en el sistema nervioso central. Entre los estigmas están los dientes de Hutchinson, la sordera y la queratitis intersticial, que se llama triada de Hutchinson. Además, dentro de los estigmas están la tibia en sable, pacientes con la frente olímpica y las narices en silla de montar, que les contaba hace un rato, por la destrucción del tabique nasal. El diagnóstico de sífilis se puede hacer a través de un examen directo en campo oscuro. Acá se puede observar el treponema y a su movilidad. La muestra se toma del chancro, que es la lesión primaria de la enfermedad. En cuanto a las reacciones serológicas, están las reacciones inespecíficas, como les contaba al principio, que es básicamente la BDRL, hay otras que tienen valor histórico que ya no se usan más, y las reacciones específicas, que se da por la absorción de los anticuerpos treponémicos, la famosa FTAPS. El tratamiento básicamente se realiza con penicilina. A los pacientes que son alérgicos a la penicilina se los puede tratar con otras alternativas, como la doxiciclina, la tetraciclina, pero siempre se prefiere desensibilizar al paciente porque la penicilina sigue siendo noble y altamente eficaz contra el treponema. La sífilis es muy importante tenerla en cuenta porque, como habrán visto, presenta un polimorfismo lesional bastante importante.
y de esto se desprende a que tenga muchos diagnósticos diferenciales. O sea, cuando nosotros vemos una lesión de sífilis, probablemente se trate de otras cosas que hay que tener en cuenta. En el caso de la sífilis primaria, para ilustrar un poco, les muestro una foto que les había puesto anteriormente del chancro en el pene de un paciente afectado. Como diagnósticos diferenciales tenemos al chancro blando, que es muy similar, pero tiene un fondo más sucio, los bordes suelen ser sañosos, es producido por otra bacteria. También otro diagnóstico diferencial es el linfogranuloma venéreo, que es producido por otro agente infeccioso y tiene otro cuadro evolutivo. Y el carcinoma espinocelular, que es un tumor que también puede afectar a nivel genital y que se manifiesta con una úlcera que es similar, pero desmenuzando tiene otras características distintivas. En cuanto a la sífilis secundaria, como les contaba anteriormente, suele manifestarse como una erupción que suele ser bastante inespecífica y se puede confundir con varios cuadros, como por ejemplo un exantema producido por algún medicamento, por la pitiriasis rosada, que es una afección producida por un virus de herpes 6, frecuente en esta época y que se resuelve sola dejando inmunidad. Y la psoriasis, cuando se manifiesta en su variante gutata, en gotas, suele ser bastante similar a la sífilis secundaria, a la rociola sifilítica. Dentro de la sífilis terciaria, en realidad yo les podría hablar de cada una de las etapas que les había comentado, las sifilides papulosas, la caída de pelo, entre otras alteraciones, pero es como muchísimo. Entonces, más o menos quiero ilustrar que son cuadros muy similares a otros. En el caso de los gomas, en la sífilis terciaria, puede ser muy similar a otros trastornos granulomatosos, como es la leishmaniasis, que es una afección endémica del litoral argentino, producida por la picadura de un tipo de mosquito, y el linfoma cutáneo, en su variante ulcerada, puede ser muy similar a los gomas que deja la sífilis terciaria. En conclusión, la sífilis es una enfermedad que hay que aprender a tenerla presente, ya que tiene un curso crónico y de no ser tratada oportunamente puede tener consecuencias tristes. Tenemos que recordar, como les mencionaba, que es una enfermedad que tiene un amplio polimorfismo lesional, que puede manifestarse de muchas formas, siempre hay que pensarla. Siempre hay que pensarla en niños, lamentablemente se ve bastante en niños, y son niños que muchas veces se puede llegar al diagnóstico de abuso a través de estas infecciones, y principalmente educar, prevenir y concientizar siempre va a prevenir grandes costos a nivel económico, social y humano. Ante la duda, siempre piensa en sífilis, la gran simuladora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente. Bueno, es momento de dudas, de consultas, de que puedan tener ese tiempito para poder aprovechar a la doctora, que fue muy interesante todo lo hablado hasta aquí, la información que nos puedo transmitir. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Veo muchos conocidos en línea. Doctor Vesco, ¿alguna duda, alguna consulta? Yo sé que siempre tiene algo para decirnos. A mí me gustaría preguntarle al doctor Vesco si él ha visto pacientes en estadio terciario, porque actualmente es bastante raro verlo, con el advenimiento del tratamiento de la penicilina. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo te va? Sí, bueno, muy tal? linda la charla, primero que nada. Felicitaciones. Vale. No, realmente Gracias. no, pero siempre lo tenemos en cuenta, fundamentalmente ante procesos demenciales, ¿viste? Bueno, siempre lo tomamos como un diagnóstico alternativo, como diagnóstico de descarte. Tenemos como rutina generalmente solicitar BDRL y, bueno, y en algunos casos que hemos realizado punciones lumbares en procesos que no nos deja claro si se trata de un proceso demencial, digamos, de instalación de tipo neurodegenerativa. Bueno, muchas veces realizamos punciones lumbares y encontramos algunas variantes. Yo personalmente no he visto sífilis. Quizás, bueno,
por el hecho del tratamiento más temprano que ustedes realizan y los diagnósticos precoces, a lo mejor no nos da la posibilidad de lo que tenían, digamos, las descripciones clásicas, ¿no? De la TAVES dorsal, que es lo que más se veía, y la PGP, la parálisis general progresiva. Sí. Siempre en un paciente cuando viene con un síndrome cordonal posterior lo tengo en cuenta, eso sí es habitual en un paciente con mielosis funiculares o alteraciones de lo que es cordón posterior, haces de Golgi-Burdach, que lo vemos mucho con los chicos de Kine también, por allí en las ataxias sensoriales. Yo generalmente hago mucho hincapié y bueno, siempre interrogo por el tema de conductas sexuales y muchas veces solicito algún análisis de sangre, pero no he visto personalmente terciarismo en el consultorio de neuro. Quizás, bueno, también tiene que ver con el sesgo de población que yo veo, ¿no? Que vienen de otro estrato social, posiblemente. Quizás ustedes en el hospital a lo mejor tengan más posibilidades de ver, ¿no? Este tipo de casuística. Me ha estado pasando en la cuarentena 2 chicas de nivel socioeconómico alto, estudiantes, las 2 consultándome por sífilis secundaria. En el caso de una de ellas no había ella detectado la etapa primaria, pero la otra tenía una lesión ulcerada en la vulva, que un ginecólogo se lo interpretó como una verruga, una lesión por HPV y se la quemó. Y bueno, y después apareció con la erupción secundaria. Entonces, hoy está muy diseminada en todos los estratos sociales, pero por ahí también, como les decía, el advenimiento de la penicilina y por ahí también la automedicación con sus derivados. Por ahí hay pacientes que tienen un dolor de muela y toman Optamox como analgésico. Entonces, por ahí generan un aborto de la enfermedad en sí, porque en muchos casos del estadio secundario al terciario suele haber una remisión espontánea en 2/3 de los casos. Así que bueno, por eso me parece que lo terciario es hoy por hoy más anecdótico y también ha tenido que ver este experimento que se hizo en Estados Unidos, que fue lamentable, en pacientes afroamericanos. ¿Y ustedes en el consultorio hasta secundarismo llegan a ver, Belén? Hasta secundario y secundarismo sí. Sí. Me ha tocado también, porque por ahí van al ginecólogo, también es una enfermedad que replantea el trabajo interdisciplinario, ¿no? Por ahí llegan más al ginecólogo, al urólogo, pero hace poquito me tocó un paciente en consultorio con un chancro en el labio. Y hay pacientes que interpretan como un afta, como una lesión por herpes, y en realidad es una etapa inicial de la sífilis. Bien. Se ve mucho en ¿Has Villa visto María? presentaciones? No. Va, doctor. Sí, Sabri. No, yo quería saber si se presenta mucho en Villa María, si es algo por ahí de consultas que no se daban antes o que se dan más frecuente ahora, esa es mi duda. Y si tiene una edad en la cual... Sí, por lo menos 4 casos he visto acá. Adultos jóvenes, y en los casos que me ha tocado ver es nivel socioeconómico de medio alto. De hecho, la última paciente, la chica fue al consultorio, la bioquímica le había dicho que era HIV positivo y fue al consultorio con el análisis de sífilis positivo, y cuando les dije que era sífilis, venían del interior. Los padres se pusieron re contentos porque la chica tenía sífilis y no HIV. Porque bueno, también hay que tener presente que la sífilis se cura, el HIV no. Pero bueno, los padres estaban chochos, me abrazaron como si yo tuviera algo que ver, pero es más frecuente de lo que parece. Y aparte, como les mostraba, el estadio secundario es una erupción inespecífica, que por ahí, como no pasa nada, no pica, no nada, en un hombre peludo, por ejemplo, pasa de largo, porque no se ve. Claro. No sé si está con nosotros la doctora Cabrera también. Por ahí la doctora puede aportarnos si en laboratorio lo ve, si se ve habitualmente. No sé si Lili tenés el micrófono. A ver. ¿Estás, Lili? No te veo. Pobre la mate, que no quería hablar. Sí, también me ha pasado, lamentablemente. Yo me formé en el Hospital Pediátrico de Córdoba, donde veíamos a adultos y niños.
Y lamentablemente no son pocos los casos de niños que llegan por lesiones a veces en las manos, que son sifilides secundarias, y bueno, a raíz de eso se llega al abuso sexual. Claro, Por eso en los niños hay que pensarlo siempre. claro. Lamentablemente es más frecuente de lo que parece. Claro, por eso yo te preguntaba en edades, digo, por ahí uno, por ahí piensa de adolescente y no tiene en cuenta esto. Qué horrendo. Exactamente. Sí. No Lili, nada de acuerdo. distingue raza, edad ni condición socioeconómica. Yo me parece que Lili nos había comentado en algún momento esto, de esta aparición, por eso cuando habías tomado este tema me pareció interesante porque digo, es algo que ya lo venía escuchando y digo, debe ser algo más Sí, común de lo que se piensa. totalmente. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? No sé si en el chat hay algo, no. Presentaciones por formas meningoencefalíticas, Belén, ¿has visto? No, No. nunca. Y Nunca he visto en los manifestaciones pacientes HIV así. positivos, ¿cuál es la presentación? Ujú. La sífilis maligna, no me ha tocado ver a mí, pero suelen El presentarse HIV. sí, con muchas lesiones que suelen ser dolorosas, se ulceran fácilmente, son lesiones más grandes, evolución más tórpida, pero responden muy bien al tratamiento. Y es bastante frecuente porque, pero bueno, lamentablemente a veces quien tiene esta enfermedad suele coexistir con otra más. Claro. Por ahí no se estudia tanto lo que es hepatitis B, hepatitis C, que son más contagiosas incluso que el HIV, y que también puede tener manifestaciones a nivel cutáneo, entre otros órganos. Sí, sí puedo preguntar algo. ¿Sí? ¿Criterio de curación a través del laboratorio? ¿Podés informarnos algo de eso actual? Sí. Se dice que la FTAPS, que es el anticuerpo específico, el treponémico, está presente siempre que la infección esté activa, incluso en periodos terciarios. Entonces siempre hay que evaluar con BDRL y FTAPS. Yo en realidad para el seguimiento suelo derivar a infectología porque puede haber coexistencia con otras enfermedades de transmisión sexual, entonces por ahí los pierdo un poco en el seguimiento. Por eso esta charla en primera instancia estaba prevista con la doctora Carreño, como para yo abordar la parte dermatológica y ella la parte de seguimiento y tratamiento. Bien, gracias, doctora. Tenemos, a ver, Doc, tenemos a la doctora Cabrera, a ver si se puede escuchar. ¿Ustedes la escuchan? Porque no puede habilitar el micrófono en Zoom. ¿Me escuchás, Belén? ¿Sí? Bueno, sí, escuché toda la disertación. En el laboratorio se ve un incremento altísimo de BRL positiva. Lo que sorprende un poco es la edad de las personas. Son cada vez más jóvenes, Sí. jovencitas, digamos, de secundarios. Y en realidad es casi todas las clases sociales. Evidentemente que muchos se detectan en los primeros embarazos, también de gente muy joven. Generalmente la mamá lo detecta y resulta que el esposo ya está en un estadio 2 y nunca se dieron cuenta. Claro. Bueno, Claro, esa es la etapa latente. exacto. Es fortuito. Exactamente. Pero sí hay un aumento ya de hace unos años, pero notable. Claro. Por eso también la importancia del screening durante el embarazo, ¿no? Porque las consecuencias en estos niños son terribles. Sí, nosotros hemos visto mucho en el secundario, parejas, que después viene el novio o la persona que tuvieron su relación, pero son todos chicos de secundario, ¿eh? Claro. Eso también habla de que no tienen conciencia del cuidado con respecto a SIDA o HIV, ni a quedar embarazado ni nada.
¿Hay en las escuelas se habla de esto o no ya? No sé, la verdad que yo lo vi en el secundario, después no vi publicidad o propaganda sobre esto para tener un poco. Doctora, Sí. le hago una preguntita. ¿Y cuando se detecta que hay ya un sífilis positivo, se le hace un seguimiento a la pareja Sí, o no? sí. En este tipo de enfermedades se trata de rastrear a los contactos. De hecho, hace poquito me tocó una paciente que me consultó por caída del pelo. Era lo único que tenía, una caída difusa del pelo. Y bueno, le solicité el laboratorio y era positivo, y a raíz de eso se contactó la pareja que también era positivo. Y bueno, por lo general lleva una cadena de contagio. Qué terrible. Lili, ¿querés hacer alguna Con parte? respecto a las técnicas, o sea, bueno, se sigue pidiendo la BDRL, que es la de screening, digamos, y de populación. Pero las técnicas con el treponema son las más seguras, que no son las FTA. La IgM en detección de niños todavía no es tan segura, pero bueno, son las que más se usan, y también están las de lista, que tienen la ventaja de que se pueden hacer masivamente, porque la FTA es una técnica de inmunofluorescencia y es la más complicada. Claro, la BDRL, al ser inespecífica, puede estar presente en otras alteraciones, como por ejemplo alteraciones reumatológicas, puede presentar BDRL positivo, quizás en títulos más bajos, por eso está bueno contar con las treponémicas, las específicas. Sí, correcto. Okay. Bueno, No sé en cuanto a costos, la específica calculo que será más costosa. No, tampoco hay tanta diferencia. En general les piden, la BDRL es la que se hace como una screening, pero si es positiva hay que confirmarla con una FTA. Claro. Y siempre los falsos positivos son en títulos muy bajos, no más de 1 en 4. Claro. Que sí son pocos, son pocos. Seguramente suelen dar falsos positivos en pacientes que han tenido y que mantienen la inmunidad más tiempo, nada más que eso. Claro. Bueno, Doc. Bien. ¿Corto? Sí. Bueno, si no hay ninguna consulta más, le agradecemos a la doctora su tiempo, su información, su predisposición. Y bueno, ya en breve vamos a tener a los nuevos disertantes del mes que viene, y se lo informaremos por el grupo, por mail, por todos los medios, por WhatsApp, lo que utilizamos. Quien quiera la grabación la vamos a tener colgada en nuestro sitio de YouTube y en las redes sociales también en esta semana. Así que les agradecemos a todos su presencia. Bien, gracias a ustedes. Gracias por la paciencia y el tiempo. Aquí estamos. Gracias, Doc. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos. Hasta Chao, luego. chao.